Y cada viernes está por acá con nosotros para guiarnos en torno a cómo utilizar nuestro dinero, nuestras finanzas. Orlando, bienvenido, y entiendo que vamos a seguir hablando de lo que estábamos conversando el viernes pasado, invertir, cómo invertir nuestro dinero. Cuéntanos, bienvenido y adelante. Sí, buenos días Lisbeica, buenos días Álvaro y a todos los que nos escuchan esta mañana. Sí, en efecto, la semana pasada pues se nos quedó corto el tiempo y creo que es un tema bien importante seguir ahondando, seguir explicando un poco para que la gente tome en cuenta que esta es una posibilidad para cualquier persona realmente. Y quiero primero empezar por reforzar lo que ya habíamos dicho la semana pasada. Muy bien. Invertir no es solo para ricos. Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el chip y dejar de pensar que solamente las personas que ya tienen mucho dinero son los que pueden invertir. Hoy por hoy, gracias a Dios, existen ya mecanismos para que las personas puedan comenzar a invertir. Eh, lo comenté la semana pasada, lo quiero comentar de nuevo. Yo hace un tiempo estuve investigando, buscando fondos que se pudiesen trabajar sin tener una gran cantidad de dinero. Y en efecto, si usted va a una casa de valores, por lo general, lo que le van a decir, usted tiene que aportar $50,000 y con esos $50,000 nosotros le manejamos una cartera. ¿Okay? Esa es una opción que tienen las personas que pudiesen contar con ese disponible de efectivo para comenzar un fondo de inversión. Pero la buena noticia, como ya lo vimos, es que sí hay mecanismos para las personas que no tienen $50,000. Personas que ni siquiera tienen los $10,000, digámoslo de esa manera, pero que desearían comenzar a invertir. Y en la mañana de hoy quiero abordar el tema tomando una consideración previa importante. El tema de invertir es algo que se está haciendo muy cotidiano en el lenguaje, sobre todo de los más jóvenes, y eso es muy positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Antes de yo comenzar a invertir, hay ciertos ajustes que debo hacer para que ese proceso que yo voy a iniciar de comenzar a invertir lo pueda sostener y mantener en el tiempo. Recordemos que inversión es algo que nos va a rendir resultados en el tiempo, no es inmediato. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es qué necesito hacer ahora para mantener una posición saludable con mis finanzas de manera tal que yo pueda comenzar a invertir. Ese es precisamente el enfoque de mi libro de trabajo, Lidera tu crecimiento, tu legado financiero, porque yo ahí trabajo en esa porción del proceso, es decir, cómo yo voy a abrir el espacio para poder llegar al punto de decir, ok, ahora ya tengo un fondo, ya tengo cubierto mis 6 meses de emergencia, nunca olvidemos eso, tengo mis 6 meses de emergencia, ya lo tengo cubierto, y ahora yo digo, ok, ahora es que yo voy a comenzar a invertir. Entonces, entender que esa es la primera etapa. De ahí viene entonces dónde voy a invertir o en qué voy a invertir. La semana pasada hablábamos de los fondos de pensión y para mí ese es un mecanismo que, aunque usted invierta en algún otro tipo de fondos, usted debe tener un fondo de pensión. Debe abrir un fondo de pensión y comenzar a utilizarlo. Primero porque tiene ventajas tributarias, eso es bien importante. Y en segundo lugar porque en 10 años ese fondo se libera y usted puede comenzar a utilizar ese fondo como si fuera una cuenta bancaria realmente, con ciertas restricciones, pero realmente lo puede utilizar como si fuera una cuenta bancaria porque su dinero ya está disponible. Pero sus rendimientos son mucho mejores. Entonces, ese es un elemento que es importante tenerlo en mente, que es una alternativa válida. No sé si tienes alguna pregunta hasta aquí antes de entrar ahora en los otros fondos. Cuando hablas de rendimiento, que el rendimiento es mejor en un fondo de pensiones, ¿a qué te refieres? Para que todos podamos comprenderlo. Sí, una cuenta bancaria normal. ¿Okay? Hablemos de una cuenta de ahorro normal. En cualquier banco anda por el orden del 1,5, 1,8, no llega a 2 siquiera. ¿Okay? Algunos bancos tienen cuentas especiales de alto rendimiento, se les llama, y probablemente si usted tiene
unos fondos ahí que pueda utilizar, probablemente va a llegar al 3,5 con suerte. Ya antes habían de 4,5 y eso básicamente con todos los cambios en tasas que han habido en Estados Unidos, ya todo eso ha ido cambiando. Entonces básicamente estarías con 3,5, si tienes mucha suerte quizás 4. ¿Okay? Un fondo de pensiones, sacando el costo administrativo, sigue estando arriba de 4. Wow. Entonces, eso te da una ventaja en el retorno de tu dinero. Es decir, tu dinero va a redituar un poco más. Es decir, tú estás valorando más tu dinero al tenerlo en un fondo de este tipo. Obviamente, ¿cuál es la desventaja al principio? Al final se convierte en una gran ventaja. Pero al principio tu desventaja es que es un dinero que queda ignorado, es decir, él queda secuestrado en ese fondo por 10 años. Entonces, en ese escenario, pues si era un dinero que usted necesitaba, pues lamentablemente no puede hacer uso de ese dinero, aunque hay algunas cláusulas especiales en la ley que por alguna emergencia familiar importante, ¿sí?, usted pudiese solicitar la liberación antes del tiempo. Entonces, podría ser una incomodidad para alguna persona, pero después de los 10 años ya eso desaparece. Entonces, obviamente, sí es un retorno interesante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues obviamente lo que estamos haciendo es comparando cuánto recibiría yo en una cuenta de ahorro normal versus cuánto recibiría yo en un fondo de pensiones. Si lo comparo con un plazo fijo, por ejemplo, los plazos fijos también han bajado muchísimo. Lo más alto que he visto es 5,5. Es el 5,5, 5,6 es lo más alto que he visto. Y los fondos de pensión andan promediando 6,5 más o menos. Entonces, cuando comparas eso, tú dices, todavía sigue siendo mejor un fondo de pensión que un plazo fijo. Entonces, es hacia donde podemos comenzar a dimensionar qué es lo que más me conviene en un momento dado. En momentos de tasas altas, es decir, que los plazos fijos están altos, probablemente un plazo fijo va a ser más redituable que un fondo de pensiones. En momentos de tasas bajas, los fondos de pensiones se convierten en una alternativa muy, muy atractiva. Muy bien. Continuamos entonces con otras alternativas para aprender a invertir. ¿Cuáles son las otras alternativas que hay? Y esto es lo interesante. Este año me he ido encontrando con que ya hay productos de inversión que están hechos para personas comunes y corrientes como nosotros, Lisbeika. Gente que no va a invertir $50,000, pero que quiere comenzar a hacer crecer sus ahorros o quiere comenzar a crear un fondo para algo específico. Entonces, existen estos fondos que los puedes iniciar hasta con $100 y de allí comenzar a invertir mes a mes, ¿sí? Inviertes mes a mes y no tienen primeramente esa cláusula de que tienes que dejarlo por 10 años. O sea, el fondo está allí, tú lo estás usando. El día que necesitas sacar el dinero, pues simplemente te comunicas con la institución, que es la tenedora de los fondos, le dices que necesitas sacar parcial o total y entonces ellos te van a indicar en qué fecha usted podría tener acceso al dinero. El acceso no es inmediato, pero no son 10 años. Estamos hablando de probablemente periodos de semanas en donde ya su dinero usted lo va a poder recuperar. Entonces, estos fondos y estos dos en particular que he estado viendo, que he estado monitoreando, tienen un componente de renta fija en Panamá. Entonces, eso es bien interesante también, porque tradicionalmente los fondos de inversión están todos puestos fuera de Panamá y por alguna razón en Panamá tendemos a poner el dinero en el mercado de Estados Unidos, a pesar de que existen otros mercados financieros en donde también se puede poner el dinero. Normalmente lo tenemos concentrados en Estados Unidos. Estos fondos de los que les estoy hablando tienen un componente fuerte en Panamá, en componentes de renta fija, es decir, que en cierta medida le garantizan la rentabilidad del fondo y hay una parte del fondo que sí es renta variable, que es lo que hace que pueda subir un poquito o pueda bajar un poco de un mes al siguiente. ¿Okay?
Pero ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de fondos que reditúan 7%. Muy Y bien. eso es muy bueno, considerando de que si usted lo puede iniciar con $100, pues imagínese agarrar un fondo. Si usted tiene 30 años hoy, comienza un fondo de $100, pues imagínese lo que pudiese usted acumular por interés compuesto al finalizar su vida laboral, por ejemplo, si lo quisiera usted tener para llegar a una jubilación con algo de dinero disponible. No. Yo hice un cálculo, Lisbeika, para que la gente lo pueda entender aún mejor. Vamos a decir que usted quiere comprarse un auto. Usted tiene auto, pero usted dice, bueno, en 5 años yo quiero cambiar de auto y quiero un auto que tenga un precio de mercado más o menos de $20,000. ¿Okay? Usted abre un fondo de estos de 7% que acabamos de comentar y usted dice, ok, yo voy a comenzar a ahorrar ahora para en 20 años tener esos $20,000. ¿Cuánto tendría usted que ahorrar en un fondo como esto? Invertir, que sería la palabra correcta. Usted tendría que invertir en este fondo alrededor de $280 mensuales. $280 mensuales. Probablemente es mucho menos que la letra de un auto. ¿Okay? $280 mensuales. Al 7% en 5 años usted tendría $20,000. ¿Cuánto realmente usted le metió al fondo? Usted le metió $16,800. Eso significa que usted mes a mes capitalizó $53 en intereses promedio en el tiempo que usted tuvo ese dinero en ese fondo para cumplir con esa meta. Pero digamos ahora que con ese mismo objetivo, usted dice, pero lo voy a comprar en 7 años, no en 5 años. Es decir, voy a ahorrar 2 años adicionales. Automáticamente ya usted no tiene que invertir $280. Usted tiene ahora que invertir $241 y va a tener los mismos $20,000 al final del periodo. Es decir, que usted lo que está haciendo es ganarse un interés adicional con esto que usted está haciendo. ¿Okay? Entonces, son cositas que usted va haciendo para poder lograr mejorar su situación, su condición. Corrijo, en el ejercicio anterior usted abona $2,000. ¿Sí? Entonces, entro con $2,000 y de ahí comienzo a abono $241. Riesgos, Orlando. ¿Hay riesgos? Riesgos. Claro, en todo hay riesgos porque estamos hablando de inversión y las inversiones pueden subir o pueden bajar. Los dos productos que yo estoy evaluando tienen un componente mucho más grande de renta fija. Los productos de renta fija están garantizados porque son bonos y esos bonos ya están pactados a una tasa. ¿El riesgo cuál pudiese ser? Una guerra, una tragedia natural que haga que la empresa desaparezca. Ese puede ser tu riesgo. ¿Okay? Pero de ahí para allá, el riesgo ahí está bastante controlado. Tienes un poco más de riesgo si inviertes directamente en bolsa, que esa es otra alternativa que tienen las personas también. Hoy por hoy existen cuentas en donde tú abres una cuenta en un banco en Estados Unidos y esa cuenta lo que vas a hacer es que vas a ir invirtiendo mes a mes en esa cuenta y vas comprando acciones. Compras acciones de McDonald's, compras acciones de Apple, compras acciones de cualquier empresa que a ti te guste, Nvidia, Netflix, el que tú quieras. ¿Okay? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que se desplomen esas acciones, el riesgo es que esas empresas quiebren, el riesgo es que, no sé, una guerra mundial y todo el mercado de valores se va. Y eso ha pasado, ya ha pasado en el pasado y no hay garantía de que no vuelva a suceder. Normalmente el mercado accionario los últimos 20, 30 años ha tenido una tendencia alcista sostenida, es decir, ha ido creciendo. Obviamente hay picos y valles, por eso hay personas que se dedican a hacer trading, que es otra historia y no se lo recomiendo a nadie que no sea un experto, pero normalmente sí hay un beneficio al final. Bueno, Libeika, y esto yo lo digo porque al final hay que tenerlo muy claro. Nosotros tenemos cuenta en el banco y el banco también puede quebrar. O sea, el riesgo siempre va a existir.
Sí, también puede, ¿no? Pero confiamos ciegamente en que eso quizás no va a ocurrir, pero las dos figuras que nos presentas, que nos ha presentado el fondo de pensiones, fondo de inversión, son sumamente interesantes. Ahora, ¿cómo invertir cuando tengo hijos, compromisos, deudas, responsabilidades grandes? ¿Podemos ir a esa conversación ahora que conocemos estos espacios potenciales de explorar? Sí, claro, Lisbeca, y por eso te mencionaba mi libro de auto-coaching financiero, porque precisamente el enfoque es ese. ¿Cómo yo puedo comenzar a abrir estos espacios de generar ahorro después de cubrir todos mis requerimientos y de cubrir mi fondo de emergencia? Fíjense que yo siempre mantengo que el fondo de emergencia hay que tener. Nosotros no podemos poner todo nuestro dinero en un fondo porque la disponibilidad inmediata puede ser necesaria. ¿Okay? Hay personas que te dicen, bueno, pero para eso es la tarjeta de crédito. Y eso es cierto, la tarjeta de crédito te puede sacar de una emergencia puntual, pero tú tienes que pagarla. Entonces, ¿cómo vas a hacer si ni siquiera tienes para pagar esa tarjeta porque no te preparaste, no te anticipaste? Lo primero es que esa persona tiene que poner en orden sus finanzas, es decir, tiene que ordenar la casa, tiene que ordenar sus cuentas, tiene que comenzar a desechar todo aquello que le resta liquidez. ¿De qué estamos hablando? Y esto ya lo hemos mencionado, salir de esas suscripciones que no necesitamos, salir, dejar de comprar cosas que no necesitamos, eliminar esos gastos hormiga en donde nos metemos sin darnos cuenta a comprar la chicha, el agua, la empanada, la galleta, o sea, dejar de gastar en estas cosas y comenzar a planificarnos mejor. La clave está en entender cómo me estoy relacionando con el dinero y en qué lo estoy gastando para saber a dónde puedo comenzar a cortar. Entonces, en la medida que yo comienzo a cortar, ahí voy abriendo ese espacio que puede ser $100 al mes. Sí. O sea, no es una suma extraordinaria, ¿sí? Tú abres con $100. No necesariamente tienes que seguir ahorrando invirtiendo $100. Vas a poder invertir de alguna manera más o menos dependiendo del mes, pero lo importante, ya abres el fondo y eso sí, lo tienes que abrir con visión de largo plazo. Es hacia dónde quiero ir y por eso es importante las metas. Si usted tiene un niño que acaba de nacer, ¿sí? Usted sabe que ese niño en 18 años, ¿para dónde va? Va para la universidad. Y usted quiere que vaya a una buena universidad, ¿sí? Usted quiere que ese niño, cuando sea un adulto, sea una persona exitosa. Usted le quiere dar la mejor educación. Bueno, comience a abrirle un fondo desde ahora, cosa de que con 18 años usted puede tener ahora sí una cantidad de dinero disponible para mandar a ese niño, a ese adolescente, a una buena institución educativa. Entonces, es planificarnos, tomar sacrificios en el momento que hay que tomar. Eso quizás es lo más difícil. Una vez tuvimos un programa, Lisbeca, me imagino que te acuerdas, cuando el título era Aprender a decir no. Entonces, tenemos que aprender a decir no, decirle no a ciertas cosas. Hoy hay un flujo de gente que se van todas para el interior porque vienen los carnavales. Pregúntate, Lisbeca, ¿cuántos se prepararon desde el año pasado para los carnavales de este año? Y te vas a encontrar con la sorpresa de que ayer ya había un montón de gente en las casas de empeño, empeñando hasta lo que no era de ellos, porque había que ir a carnaval. Entonces, esas son conductas, son hábitos que no nos ayudan a crear un fondo de inversión. Bueno, es la ausencia también de planificación, Orlando, y creo que ese es un punto focal que vamos desarrollando contigo acá en torno a nuestras finanzas. Las situaciones no están sencillas en nuestro país, pero siempre hay un espacio para poder estirarnos y apostar a ese futuro, que es incierto, pero sin embargo llegar allí con algo en la cartera, en un fondito, sería súper positivo. Orlando Fujitsugu, nuestro experto en finanzas, como siempre, cada viernes acompañándonos aquí en Noticias 180 Minutos, dándonos esos tips, esos consejitos para hacer de esa relación con el dinero una relación pues más amigable, más accesible. Gracias, Orlando, por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Nosotros vamos... Hasta luego, gracias y bendiciones. Gracias, pásala bien. Vamos de inmediato a deportes y regresamos porque tenemos más que ofrecer.